Y en este día nosotros vamos a seguir la serie de los jueces y justamente estaremos hablando de esto, cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas, ¿verdad? Que nosotros que decimos que somos bendecidos por el Señor, nosotros decimos, ¿no? Que conocemos a Dios, ¿verdad? Que somos salvos, que tenemos salvación en Cristo Jesús, cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas para que las personas puedan ver algo en nosotros, ¿verdad? No solamente que decimos que conocemos al Señor, porque es muy fácil decir yo conozco a Dios, es muy fácil decir yo soy creyente. Eso es muy fácil, cualquier persona que habla puede expresar esto, pero demostrar esto es otra cosa. Demostrar que somos creyentes a través de nuestras obras, de nuestras actitudes, es otra cosa. Y Dios se manifiesta en nuestras vidas. Porque ahora ya no, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, el mundo tiene que notar. Las personas que no conocen a Dios tienen que notar. Las personas que antes me conocían, antes de creer en el Señor, tiene que notar, tiene que ver que soy distinto, que ya no soy el mismo, que mis conversaciones no es las mismas, que mis actitudes no son las mismas, que ya no contesto igual, que ya no grito igual, que ya no practico las mismas cosas que antes practicaba. No, ahora Cristo vive en mí y Él se manifiesta en mi vida. Como dijo, ¿no? Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe ahora, ¿verdad? Si yo conozco a Cristo, pues yo tengo que menguar, pero Cristo tiene que crecer. Y si yo mengo y Cristo no crece, pues hay un problema serio. Yo tengo que menguar, pero Cristo tiene que aparecer en mi vida. Yo tengo que desaparecer, pero Cristo tiene que ser evidente y visible en mi vida. Amén. Así que abran sus Biblias en Jueces, el capítulo 13. Estaremos leyendo dos versículos finales del capítulo 13, el versículo 24 y 25. Amén. Cuando esté ahí, conteste con un amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, en Mahanedán, entre Zora y Estaol. Señor, queremos darte las gracias, Padre. Muchísimas gracias, Señor, porque podemos ver que el Señor cumple sus promesas. Todas las cosas que el Señor habla, lo hace porque eres Dios. Gracias porque en nuestras vidas nosotros podemos ver los cambios que hace. En nosotros mismos, Señor, podemos notar la fidelidad de Dios para con nosotros. Podemos notar que nos ama, que tiene misericordia de nosotros. Es evidente que está con nosotros, porque el Señor nunca abandona a sus hijos. Señor, que este momento en que podamos estar escudriñando y meditando en su palabra, el Señor nos pueda enseñar todo lo que nosotros necesitamos, Padre, en este día. Que el Señor nos haga entender, Padre, cuál es tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y cómo tiene que lucir un hijo de Dios, una persona que es bendecida por el Señor y una persona donde Dios se manifiesta a través de esta vida. ¿Cómo debemos ser nosotros, Padre? ¿Y qué nosotros debemos anhelar, Señor, en primer lugar? Que nuestras bendiciones, Padre, son las espirituales. Que nosotros pongamos nuestros ojos en el Señor solamente. Y que el Señor haga con nosotros conforme a su voluntad en este día. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En estos dos versículos, hermanos, que hemos leído, nosotros nos damos cuenta de una cosa, que Dios es fiel. El capítulo 13 empieza con una visita, ¿verdad? De un ángel que viene a una casa, a una mujer que es estéril, y hace un anuncio de un nacimiento.
Y este nacimiento iba a traer salvación, iba a empezar a traer salvación al pueblo de Dios contra sus enemigos. Y en el versículo 24 nosotros nos damos cuenta que Dios ha cumplido su palabra. Lo que había dicho lo cumple. Lo que el Señor había anunciado a través de un ángel que un niño iba a nacer, se cumplió. Es lo que nosotros debemos poner nuestros ojos y nuestras atenciones. Yo sé que ellos pasaron momentos difíciles, no creyeron quizás en la palabra el anuncio del Señor. Creía hasta que iba a morir porque había visto a Dios, ¿verdad? Porque ningún hombre puede ver a Dios y quedar vivo por la santidad del Señor y por el pecado que hay en el hombre. Ellos vivían en pecado. Ellos vivían en pecado, vivían en contra de la voluntad del Señor. No eran obedientes a la palabra de Dios para poder ver a Dios, a un mensajero del Señor y permanecer vivos. Pero hemos visto también que la intención de Dios no era matarlos. La intención de Dios era enviar un niño para salvación. Y eso lo ha hecho. Y ahora podemos ver que el Señor cumple sus palabras. Él es fiel. Y esto me llena de confianza y de gozo delante del Señor. En saber que nosotros tenemos un Dios fiel. Que no depende que si la mujer era fértil o estéril. Que depende de la voluntad del Señor. Que Dios había dicho, nacerá un niño. Y este niño nació. Hemos visto también que nosotros entendemos el nacimiento de Jesús como lo más importante, ¿verdad? Para nuestras vidas. Pero en este contexto, este nacimiento, el nacimiento de Sansón, era muy importante para ellos. No como el de Cristo para nosotros. Pero ellos también iban a tener libertad de sus enemigos. Y el nacimiento de Cristo para nosotros iba a traer libertad de nuestros pecados. Gloria a Dios, ¿verdad? Por esto. No iba a librarnos de nuestros enemigos solamente, no, de nuestros pecados. De nuestros pecados. Eso es lo más importante, que cuando nosotros miramos a Jesús, miramos la cruz, nosotros entendemos esto. Él vino, Él nació, vivió conforme a la voluntad de Dios para librarnos de nuestros pecados, para traer salvación de nuestros pecados, de nuestra enemistad que nosotros teníamos con Dios. Nosotros tenemos los ojos y nuestra esperanza puesta en Jesús, en este nacimiento, no solamente en el nacimiento de Cristo, pero su obra en la cruz, su muerte en la cruz. Y no solamente en esto, no se quedó ahí, en su resurrección de entre los muertos. Él fue el único que resucitó y luego no volvió a morir como otros, ¿verdad? Y nosotros también tenemos la esperanza en su venida. En su gloriosa venida. Nosotros tenemos en Cristo Jesús nuestra esperanza puesta solamente en Él. Pero en estos versículos nosotros ya notamos la fidelidad de Dios, que Dios es fiel. Y no depende de la fidelidad de los hombres, no depende de la fidelidad de este pueblo, porque el pueblo vivía según su propia voluntad. Es decir, que cada uno hacía lo que les parecía bien en los tiempos de los jueces. Y puedo decir y garantizar que en estos tiempos también la gente vive igual. No es que la gente cambió, no, la gente sigue igual, viviendo conforme lo que les parece bien. Por eso nosotros vemos en muchas iglesias personas que vienen y dicen, yo creo en Dios de esta manera. Yo creo que puedo vivir de esta manera, viviendo juntos sin estar casados, pero Dios no se importa con esto. Dios no mira esto, Dios mira mi corazón, ¿verdad? Hay mucha gente que cree en Dios según ellos creen que Dios va a aceptar, según su manera de ver la vida. Y no es así. Dios quiere que vivamos de una manera santa delante de Él, porque Él es fiel. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos demostrar a Dios fidelidad en nuestras vidas. Y en estos versículos nosotros damos cuenta de una cosa muy importante. Dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Dice, y el niño creció y el Señor lo bendijo. El Señor bendijo a este niño. Porque Dios, hermanos, es bueno. Dios hace estas cosas. Si nosotros vamos solamente un momento
en Deuteronomio, el capítulo 30, el versículo 16. Y luego volvemos a Jueces. Deuteronomio, capítulo 30. 16. Mira lo que dice. Pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Nosotros vemos en este versículo una condición para ser bendecidos por Dios, ¿verdad? Ser obedientes al Señor, ser fieles a Dios, guardando sus mandamientos, estatutos, decretos, para que vivas y te multipliques en esta tierra que el Señor les iba a regalar, con el fin de ser bendecido por el Señor. Pero el pueblo estaba siendo bendecido en este momento con este nacimiento sin hacer estas cosas, simplemente por gracia. Dios hace muchas veces estas cosas en nuestras vidas, no porque nosotros merecemos, pero por su gracia Él nos bendice. Y uno dice, pero si estoy haciendo cosas que no agrada a Dios, si no estoy tan bien, si no soy fiel como debería ser para con el Señor, y podemos recibir la bendición del Señor. Este niño estaba siendo bendecido por Dios, pero no que él merecía ser bendecido por Dios, porque así fue la voluntad del Señor, bendecirlo. Y Dios hace esto en nuestras vidas. Ellos, para recibir bendición, deberían estar siendo obedientes al Señor, cumpliendo los mandamientos, seguir viviendo apartados de los dioses ajenos de otras naciones. Pero ellos lo que hicieron fue mezclar. Fue tener los dioses ajenos, poner sus estatuas, mezclar el matrimonio entre sus hijos y los hijos de las demás naciones, hacer todo aquello que desagrada al Señor. Y por este motivo Dios les había entregado en manos de los filisteos. Y ahí estaba ya por 40 años siendo dominados por sus enemigos. Pero el Señor no mira todo esto. El Señor decide bendecir a este pueblo porque tiene intención de salvarlos. Fue lo mismo que hizo con nosotros a través de Jesús. Nosotros no merecíamos, ¿verdad? Nadie merecía. Pero el Señor nos miró con amor, nos miró con misericordia, no esperó buenas obras, ¿verdad? De parte de nosotros. No esperó obediencia, que podemos ser obedientes a sus mandamientos. No esperó que nosotros cambiásemos nuestras vidas, nuestra manera de vivir, ¿verdad? Mas nosotros buscábamos hacer lo malo. Eso que tenía en nuestros corazones. Hacer el deseo de nuestra carne. Nosotros nunca hemos buscado al Señor, pero el Señor nos fue a buscar. El Señor decidió a través de Cristo Jesús, a través de la sangre derramada de su Hijo, salvarnos. Pero ahora nosotros entendemos esto. Entendemos que hemos recibido la bendición del Señor sin merecer. Pero ahora hay algo importante, porque Sansón dice que fue bendecido y el Espíritu del Señor dice que empezó a manifestarse en su vida. Volvemos ahí, hermanos. Jueces, el capítulo 13. El versículo 25 es lo que está hablando a nosotros. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. El Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Y esto tenía que ser visible. No puede decir, el Espíritu de Dios empezó a manifestarse en la vida de Sansón y nadie se ha dado cuenta. Es imposible. Y nosotros debemos entender esto. Si nosotros tenemos a Dios y Cristo vive en nosotros, y ya no vivimos nosotros, somos hijos de Dios, somos bendecidos por el Señor se manifiesta a través de nuestras vidas, tiene que ser visible. Porque si nosotros vamos en el capítulo 14 de Jueces, 14, versículos 5 y 6, mira lo que dice. Y Sansón descendió a Timnat con su padre y con su madre, y llegó hasta los viñedos de Timnat,
Y he aquí un león joven venía rugiendo hacia él, y el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder, y lo despedazó como se despedaza un cabrito, aunque no tenía nada en su mano, pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. El Señor había empezado a manifestarse en él, y empezó a manifestarse con una gran fuerza, ¿verdad? Nosotros sabemos que cómo era Sansón. Y Sansón tenía una gran fuerza, pero no era de él, venía del Señor, como hemos leído. Es que el Espíritu de Dios vino sobre él, y él con una gran fuerza, contra un león, lo despedazó con sus propias manos. La manifestación del Señor era evidente en la vida de Sansón. Iba a ser una persona con gran fuerza. Y con esta gran fuerza, Dios le iba a utilizar para empezar a traer salvación al pueblo. Y es visible. Era imposible decir, Sansón es un hombre muy fuerte y no hacer nada, ¿verdad? Tenía que ser visible. Vamos otra vez, el Jueces, el capítulo 15, está justo ahí, versículo 14 y 15. Mire lo que dice. Al llegar a él, los filisteos salieron a su encuentro gritando, y el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y las sogas que estaban en sus brazos fueron como lino quemado con fuego, y las ataduras cayeron de sus manos, y halló una quijada de asno fresca aún, y extendiendo su mano la tomó, y mató a 1000 hombres con ella. De esta manera Dios se estaba manifestando a Sansón. Y hasta los enemigos se dieron cuenta. ¿Qué persona, qué hombre en esta tierra puede hacer esto si Dios no está con él? Si Dios no se manifiesta en él. Dice que Dios había empezado a manifestar y esto es visible. Con la fuerza que tenía, con el poder que tenía, porque Dios estaba con él. Y con una quijada de asno, hermanos, mató a 1000 hombres. ¿Por qué? Porque tiene que ser visible. Tiene que ser visible. El pueblo tenía que ver que Dios estaba bendeciendo a Sansón. El pueblo tenía que ver que Dios se estaba manifestando en su vida. Y la manera que Dios quiso manifestar en la vida de Sansón fue esta, demostrando gran fuerza, gran poder. Era un gran guerrero que iba a empezar a libertar al pueblo, traer salvación al pueblo. Eso es muy importante nosotros poner la atención. Que Sansón no podría decir, yo puedo hacer estas cosas y cuando vaya a pelear, pues no puede con nadie, ¿verdad? Pues yo voy a libertar el pueblo, yo voy a hacer estas cosas y no puede hacer nada. Sería una mentira, sería un engaño, ¿verdad? Y nosotros igual. No podemos decir, Cristo vive en mí, pero yo no puedo en contra de una tentación, de un pecado. Yo estoy siempre cayendo, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros en Cristo somos más que vencedores. Y uno puede decir, siempre estoy cayendo en lo mismo. Pero ¿y Cristo en nuestras vidas? ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es la manera que Cristo se manifiesta en mí? ¿Cómo se manifiesta Dios en mi vida? ¿Que yo no puedo resistir ningún pecado, ninguna tentación? No es posible esto. Nosotros debemos analizar profundamente cómo Dios se está manifestando en nuestras vidas. ¿Qué ejemplo nosotros seremos y somos ahí fuera? Que la gente nos mire y dice, ese dice ser creyente, dice que vas a la iglesia, dice que conoce a Dios, pero ¿cómo vive? ¿Verdad? Porque el mundo sabe cómo el mundo vive y el mundo tiene que ver cómo los hijos de Dios viven. ¿Y qué hay en nosotros? ¿Cómo nos manifestamos al Señor? ¿Verdad? Un versículo más. El capítulo 16 de Jueces, el versículo del 1 al 3. Y es así, y Sansón fue a Gaza, y allí vio a una ramera, y se llegó a ella. Entonces fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y ellos cercaron el lugar, y se apostaron a la puerta de la ciudad toda la noche, acechándolo. Y estuvieron callados toda la noche diciendo, esperemos hasta que amanezca, entonces lo mataremos.
Pero Sansón permaneció acostado hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con los dos postes, la arrancó junto con las trancas. Entonces se las echó sobre los hombros y las llevó hasta la cumbre del monte que está frente a Hebrón. Está claro que Dios está manifestando en la vida de Sansón, porque un hombre normal no iba a poder hacer estas cosas. Es evidente, nadie puede decir que es una mentira. Nadie puede mirar a Sansón y decir, eso es una mentira. No puede haber matado a 1000 hombres, ¿verdad? No puede haber sacado las puertas de la ciudad y echar sobre sus hombros y llevar en un monte. Es una mentira, no, es evidente. Y ellos se estaban dando cuenta de que Dios sí estaba con Sansón. Yo sé que Sansón va a sufrir mucho por consecuencias de sus propios pecados. Pero nosotros no podemos negar que Dios se estaba manifestando en su vida. Que Dios sí iba a continuar siendo fiel y iba a cumplir sus palabras y sus promesas. ¿Verdad? Pero es evidente, si nosotros miramos la vida de Sansón, es evidente que Dios estaba bendiciendo a Sansón, que Dios se estaba manifestando en Sansón. No podemos negar, no podemos decir que no. Es una verdad, una realidad que nosotros la aceptamos. Nosotros entendemos que Dios estaba con Sansón. Pero cuando nosotros miramos a nuestras vidas y decimos también que somos bendecidos, que decimos también que Dios está en nosotros, que decimos que Dios comanda nuestras vidas, que decimos muchas cosas, eso tiene que ser evidente. Tiene que ser evidente también. Nosotros no buscamos esto, ¿verdad? Nosotros buscamos otras cosas. No buscamos que el Señor nos llene de fuerza como Sansón. No, que nos dé fuerza en contra del pecado, en contra de nosotros mismos, ¿verdad? Que pueda luchar en contra de mi propia carne, que pueda luchar en contra de este mundo, que yo tenga fuerzas para esto, no que me dé fuerzas para levantar cosas pesadas. No, no es eso lo que yo quiero, pero quiero que Dios se manifieste en mi vida. Y quiero demostrar esto cuando diga a la gente, yo conozco a Dios. Que la gente me pueda mirar y decir, sí, es verdad. No solamente dice que conoce a Dios, pero es evidente, es verdad lo que me estás diciendo. No solamente va a la iglesia, frecuenta la iglesia, sí conoce a Cristo, porque Cristo se manifiesta. Es Cristo quien manda en esta vida y en esta casa. Pero nosotros, hermanos, la bendición, ¿cuál es la bendición que nosotros debemos anhelar? ¿Qué queremos del Señor? Esta es una gran pregunta. ¿Qué me mueve? ¿Qué es lo que me hace salir de mi casa y venir a la iglesia? Venimos, adoramos al Señor, escuchamos su palabra, pero ¿cuál es nuestra motivación? ¿Con qué intención vengo? ¿Habéis preguntado esto? ¿Habéis despertado más temprano, un día de domingo, que hay más tiempo, verdad? No es como un día de la semana que muchos de nosotros venimos del trabajo, salimos, venimos corriendo, llegamos, algunos llegamos tarde, otros para llegar un poquito más temprano, pero no hay tiempo para quizás meditar en esto. Pero un día de domingo, que la mayoría de nosotros no trabajamos, que quizás despertamos un poco más temprano para analizar el culto que nosotros vamos a ofrecer al Señor, ¿verdad? Eso debería ser así. Yo voy a la casa de Dios y voy a cultuar a mi Dios. ¿Cuáles son mis intenciones? ¿Por qué voy? ¿Para qué voy? Eso es lo que tengo que pensar. Yo sé que vivimos en tiempo en que la gente viene a la iglesia buscando solamente bendiciones que son materiales. Hay mucho de esto. Si no tengo un trabajo, pues busco a la iglesia para que Dios me abra puertas, para tener trabajo. Si necesito alguna cosa que yo voy, presento delante del Señor, que lo necesito. Está mal que uno ore por trabajo o por una enfermedad o por una situación difícil que está pasando. No, no está mal. Nosotros debemos presentar al Señor, ¿verdad? Nuestra vida. Y nos presentamos como estamos. Si tenemos trabajo, bien, gloria al Señor.
Y si no tenemos trabajo, pues buscamos al Señor, que es lo más importante para nuestras vidas, pero presentamos nuestra vida como una persona que necesita trabajar. Es un mandamiento del Señor. O una persona que tiene una enfermedad se va a presentar delante del Señor, Él delante de Dios. Dios ya lo sabe cómo nosotros estamos, pero nos presentamos así, como una persona que necesita del Señor. Claro que necesitamos, pero no venimos solamente para esto. Estos no son nuestros objetivos principales. No vengo haciendo campaña en la iglesia porque necesito un trabajo. No vengo haciendo campaña en la iglesia porque mi vida está mal, porque yo estoy mal. No, yo vengo para buscar al Señor, aquel que me salvó. Pero ¿qué buscamos? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Si nosotros vamos a Efesios, el capítulo 1, yo creo que esta es la bendición que nosotros debemos anhelar para nuestras vidas. Efesios capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta es la bendición que nosotros debemos anhelar. Las bendiciones espirituales que nosotros hemos obtenido en Cristo Jesús. Nuestro deseo principal tiene que ser este. Yo vengo a la iglesia para conocer más de Dios, para recibir estas bendiciones. Porque cuando recibo estas bendiciones, yo puedo decir, soy bendecido por Dios. Y si soy bendecido por Dios, yo voy a demostrar que soy bendecido por Dios. La gente se va a dar cuenta. No hace falta que yo vaya hablando que soy bendecido. No, la gente se dará cuenta. Sansón no hacía falta decir soy fuerte. Lo que él hacía demostraba que él tenía una gran fuerza. ¿Verdad? Nosotros como creyentes no vamos diciendo al mundo, yo soy bendecido. No, el mundo se da cuenta si somos bendecidos o no. No hace falta que vayamos hablando estas cosas. No hace falta que yo vaya a predicar a mi hermano que no conoce a Cristo y le hable, soy bendecido por Dios. No hace falta, ya se dará cuenta si en realidad soy bendecido por el Señor. ¿Verdad? Si es lo que yo estoy buscando, la gente tiene que notar. Nosotros no vamos a negociar, como dijo el pastor. No podemos negociar nuestra fe. No podemos negociar donde nosotros tenemos nuestra esperanza, que es en Cristo. No vamos a mirar el mundo como un ejemplo. Decir, no, el mundo también. Podemos mirar al mundo y mirar lo que nosotros podemos aprovechar del mundo. No, del mundo no se aprovecha nada. Pero nosotros debemos tener nuestros ojos puestos en Cristo y buscando las bendiciones espirituales, como dice el apóstol Pablo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta es la bendición que yo quiero y anhelo en mi vida, para mi casa, para mi familia, para la iglesia, para los hermanos, que seamos bendecidos en todo, con toda clase de bendiciones espirituales, porque si somos bendecidos así, nuestra vida lucirá distinta. Si somos bendecidos con bendiciones espirituales, yo si soy un orgulloso lo dejaré de ser. Porque es imposible, ¿verdad? Ser una persona orgullosa con bendiciones espirituales que nosotros hemos recibido de Cristo Jesús. Es imposible. Si soy un mal marido y soy bendecido con toda clase de bendiciones espirituales, yo cambiaré. Porque voy a entender una cosa, que de la misma manera que Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella, es lo que tengo que hacer en casa. Porque soy bendecido espiritualmente. No estoy buscando bendiciones materiales. No estoy buscando ser próspero a toda costa. No estoy buscando, hermanos, tener una empresa grande. No es eso lo que yo busco.
Yo busco estar en la presencia del Señor. Esto es lo que nosotros debemos buscar. Que Dios nos bendiga cada vez más. Claro que sí, pero con bendiciones espirituales. Con las bendiciones espirituales. El versículo 4 sigue hablando. Y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Para eso, la voluntad de Dios es esta, que seamos santos. Eso es lo que tengo que anhelar, ser santo, ser una persona apartada de este mundo. Y si yo soy una persona apartada de este mundo, el mundo lo va a notar. Se darán cuenta. ¿Por qué no practico las mismas obras que practica el mundo? Yo soy santo, apartado de este mundo para el Señor. Eso es lo que quiere decir ser santo. Que no vivo conforme al mundo, que vivo conforme a la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Y no hace falta que uno vaya hablando, soy santo, ¿verdad? Soy santo. Yo soy santo. No, se notarán, se darán cuenta. Se darán cuenta cuando estamos en una mesa, quizás que tengamos que compartir mesa con personas que no conocen al Señor, que hablan conforme ellos hablan, que beben lo que ellos beben, que consumen todas las cosas que ellos consumen. Nosotros somos un ejemplo. Y cuando nos diga, tú no puedes hacer estas cosas, como un día me pasó a mí, que uno ha pedido una cerveza y yo pedí una Coca-Cola. Y la camarera me mira y dice, ¿no puede? Yo digo, no es que no puedo. Yo no quiero. No es que no puedo. No puedo decir esto. Es que no puedo hacer esto. Porque si pudiera lo hacía entonces. ¿Verdad? No, no es que no puedo. Yo no quiero. No hay necesidad. Cristo ya me libertó. Cristo ya nos libertó. Y debemos vivir de una manera santa. Porque nosotros, como dice la palabra, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha. Santos y sin mancha. Es lo que la gente tiene que notar en nosotros. Que nosotros no practicamos lo mismo que ellos. Que no gritamos como ellos gritan. Que los hombres de este mundo tienen que mirar a los hombres de la iglesia como los hombres que no están mirando a las chicas en la calle. Que no cuando pasa está mirando, sigue mirando con sus ojos. Eso hace el mundo. Un creyente no. Un hijo de Dios que es santo y sin mancha no lo hace. No lo hace. Porque entiende que eso ofende a Dios. Entiende que esto eras tú, era yo antes de conocer a Cristo. Pero ahora no. Ahora yo puedo decir no a este mundo. Puedo decir no a las tentaciones. ¿Por qué? Porque tengo que ser santo y sin mancha. Tiene que ser evidente, hermanos. Si eres santo, tiene que ser evidente. Si vive una vida santa y sin mancha, tiene que ser evidente. La gente tiene que notar. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta en nosotros así, como personas que analizan las situaciones y que no está haciendo lo que hacen todos. No, porque el mundo hace estas cosas. El mundo educa a los hijos así. Sí, pero ¿cómo Dios quiere que lo eduque yo, que soy su hijo? ¿Verdad? No, el mundo permite esto. No, el mundo es el mundo. Yo estoy apartado del mundo. Yo estoy con Cristo. Y busco este reino, el reino celestial, a vivirlo aquí, en esta tierra, siendo obediente al Señor. Pero si nosotros miramos en nuestras vidas, como nosotros podemos mirar y leer todo lo que estaba haciendo Sansón, que era evidente que tenía una gran fuerza porque Dios se estaba manifestando en él, nadie podría decir que no, ¿verdad? Ahora, si nosotros miramos a nosotros mismos, ¿qué nos iba a decir la gente? ¿Qué diría la gente de ti? Dice, no, tengo que ser así. En Cristo Jesús tengo que vivir una vida así. ¿Qué diría la gente? Sin que digas tú que eres creyente. ¿Verdad? Yo no tengo que decir soy creyente. Yo tengo que vivir como creyente. Porque si yo vivo como creyente, la gente me va a mirar y decir, pero ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué eres así? ¿Por qué no haces lo mismo que nosotros?
¿Por qué no te has reído de este chiste? ¿Por qué? ¿Por qué no has mirado como has mirado estos hombres a esta chica? ¿Por qué no has hecho este comentario? ¿Por qué? No vamos diciendo soy creyente y no puedo hacer. No, yo vivo conforme a la voluntad del Señor. Nosotros debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. No vamos por ahí diciendo soy creyente, soy cristiano. No, la gente se dará cuenta y nos va a venir a preguntar, ¿qué estilo de vida es este? ¿Por qué vives así? Y uno, en este momento, puede predicar el Evangelio. Puede predicar el Evangelio para salvación de aquellos que necesitan a Cristo. Pero la gente tiene que notar de qué manera Dios se está manifestando en nuestras vidas. ¿Verdad? Porque la vida de Sansón fue esta. Dios se manifestó desde el principio hasta el final. Sansón, un hombre muy fuerte. Hubo un momento en que creía que todo estaba bien y que el Espíritu de Dios no se manifestó y él fue como un hombre normal. Porque había abierto su corazón a quien no debería haber abierto su corazón. Y en este momento fue como un hombre normal y corriente. Cuando confió en sí mismo, como creía que todo sería igual, cuando estaba muy confiado, decía, yo puedo hacer cualquier cosa que Dios no me va a hacer nada, no va a tener consecuencias. Por un momento, en este momento fue detenido, en este momento fue encarcelado, en este momento le quitaron los ojos, en este momento sufrió. Pero cuando mira al Señor, cuando ora al Señor, cuando hay arrepentimiento, el Señor sigue ahí. El Señor sigue fiel a sus palabras. Ahora nosotros, ¿qué hacemos? A veces nosotros creemos igual, que Dios ya me ha bendecido, que yo puedo hacer lo que me da la gana, que Dios siempre va a estar ahí, que cuando clamo al Señor, el Señor se va a manifestar, como, que está me esperando el Señor para esto, ¿verdad? Se olvida del Señor casi toda la vida, casi toda la semana, todos los meses, y cuando tengo una necesidad, pues voy a buscar a Dios, que Dios me está esperando, como si fuera lo más importante, ¿verdad? Y cuando busca al Señor, recibe un no del Señor. Y nos lleva a sufrir también. ¿Cómo nosotros vivimos? ¿Cómo vivimos nosotros? Mira una pregunta para aquellos que están casados. ¿Cómo ves tu esposa, tu vida? ¿Ves transformaciones? Porque es la que está, ¿no? Con nosotros la mayor parte del tiempo y ya muchos años. Algunos tienen muchos años de casado. Estos sí que son buenos para preguntar. Lleva 20, 30, 40 años de casado. Y lleva en estos 40 años de casado, que quizás lleve 30 años de creyente en la iglesia. Dice que conoce al Señor. Vale, de estos 30 años hasta hoy, ¿qué has visto de cambio? ¿Verdad? Es una buena pregunta. ¿Y qué cambio has visto en mí? ¿En qué he mejorado? Los esposos igual, pueden mirar a las esposas y mirarlas y decir, pero lleva 15 años en la iglesia y que dice ser creyente. Y veo que te falta esto quizás. Quizás no está demostrando. No hay cambios. Y uno está creyendo que es creyente. Uno cree que Cristo vive en esta vida, en este templo, ¿verdad? Si yo digo Cristo vive aquí, en mí, Él va a llegar y va a encontrar todo destrozado, todo en ruina. Claro que sí, cuando llega Cristo a nuestras vidas, lo que encuentra es esto. Tiene que restaurar todo. Pero Él empieza la obra. Cristo cuando llega, hermanos, Él empieza la obra en nuestras vidas. Y el que empezó la buena obra dice que es fiel para terminarla. Él empezó una obra en mí. Entonces a cada día de mi vida, Él hace algo en mi vida. Y habrá cambio en mí. Y en ti también. Si Cristo empezó la obra en su vida, si Cristo entró, si tú dices Cristo vive en mí, tú no tienes que ser la semana que viene igual que esta. El año que viene igual que este.
Se pasó 10 años y está igual. No puede ser. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué cambios hay? Nosotros debemos analizar nuestras vidas, porque nosotros hablamos de esto. No, Cristo vive en mí, ¿verdad? Decimos estas cosas. Pero debemos analizar cómo se está manifestando Cristo en nosotros. ¿Se manifiesta con amor, como dice que debemos amar unos a otros? Dios se puede manifestar de muchas maneras en nuestras vidas, con un amor genuino. Uno dice, no entiendo por qué tanto amor demostrado, porque si yo le he fallado, ¿verdad? En el mundo me iba a odiar, pero como es un creyente, como Dios vive en esta persona, me demuestra un amor genuino. Y mira que lo he fallado. Y mira que he podido hablar mal de él. Y mira que he hecho cosas feas, pero me amas. Es Cristo manifestando en esta vida con amor, o con misericordia. Y aparte de tener amor, tener misericordia y compasión, decir, vamos a orar. ¿Verdad? ¿Cómo se manifiesta Dios en nuestras vidas? Porque tiene que ser evidente. Tiene que ser palpable, tiene que ser visible. Nosotros decimos, Dios es fiel. Y es fiel. Y esta es nuestra esperanza, que Dios es fiel. Es fiel. Pero nosotros, ¿cómo vivimos? ¿Cómo nosotros vivimos? Si seguimos leyendo, el versículo 5 dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí en amor. No podemos olvidar esa palabra que está justo ahí, ¿verdad? Dice, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Así que en amor nos predestinó para adopción. Adopción. Somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios en Cristo, en el amado. El amado es Cristo. El amado es Cristo, pero nosotros vivimos como hijos, ¿verdad? Y si nosotros decimos que esto se cumplió en mi vida, yo tengo que vivir como un hijo de Dios. Como un hijo de Dios. ¿Cómo vive un hijo de Dios? ¿Verdad? ¿Honro a mi padre? Yo tengo que honrar a mis padres en esta tierra. Tengo que honrarlos. Pero a Dios mucho más. ¿Estoy honrando a Dios con mi vida? ¿Mi vida honra a Dios? Si yo digo soy un hijo de Dios, yo tengo que creer esta palabra. Él nos adoptó. Somos adoptados por Dios. Y tengo que vivir como un hijo de Dios. Porque hizo todo esto en Cristo Jesús, el amado. Tengo que vivir como un hijo. Y tengo que analizar cómo vive un hijo de Dios. No cómo vive una persona de la calle. No, un hijo de Dios cómo vive. En esta situación, ¿qué haría un hijo de Dios? ¿O qué haría Jesús? Uno siempre se pregunta, ¿qué haría Jesús en esto? Pero ¿qué haría un hijo de Dios? Debería ser lo mismo que iba a hacer Jesús, ¿verdad? Pero ¿qué haces? ¿Qué hago yo en determinadas situaciones? ¿Yo actúo como un hijo de Dios? ¿Yo veo esto como una palabra verdadera? Nos predestinó para adopción como hijos para sí. Hijos de Dios. Gracias a Dios por mi Padre de esta tierra, pero doy muchas más gracias al Señor por ser hijo de Dios. Por tener un Padre que tiene todo el poder, toda la potestad, aquel que me puede salvar, aquel que puede cambiar mi vida. De tener este Padre. Y ahora la pregunta de siempre, ¿es evidente en nuestras vidas que somos hijos de Dios? Es evidente esto. Mi hijo lo ves, mi esposa lo ves, las personas cercanas lo ves, las personas de la calle lo ves. ¿O sabes lo que yo quiero enseñar? No puedo vivir como un hijo de Dios y no lo serlo. No puedo venir a la iglesia y demostrar que soy un hijo de Dios y cuando
Me voy a mi casa, demuestro a mi esposa y a mi hijo que yo no lo soy, ¿verdad? O cuando estoy lejos de la iglesia, en otro país, de vacaciones, donde nadie me conoce, ¿qué hago? ¿Cómo vivo? ¿Yo vivo como un hijo de Dios? ¿Es evidente que soy un hijo de Dios, que Dios me adoptó para sí? ¿Es evidente? Como era evidente la fuerza de Sansón. ¿Es evidente que somos hijos, que somos santos, sin mancha? Hay muchas cosas, hermanos. Esas son bendiciones espirituales. Todo esto son bendiciones que uno tiene que buscar, anhelar con todo el corazón. ¿Es esto que anhela? ¿O viene simplemente, que vengo por un coche, que vengo por que Dios me bendiga en esta área de mi vida? No, que Dios me bendiga con esto. Esa es la bendición que yo deseo. Esta es la mayor bendición que uno puede tener. Las bendiciones espirituales. Dice, es para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Todo esto gratuitamente. Gratuitamente. Nosotros no lo podemos comprar, es imposible. No se puede llegar al Señor y decir, dame esto. No, es Él que nos da, es Él que decide. Es el Señor y es gratuitamente, pero en Cristo. Tuvo un precio. Lo tenemos todo esto en Cristo, gloria a Dios, sí, pero Cristo pagó un alto precio por esto. Y el precio pagado también fue visible, fue evidente. Nadie en este tiempo, cuando Jesús fue crucificado, puede decir, no, esto es una mentira. No, Él nos compró con su sangre en la cruz del Calvario. Y fue visible. Fue visible. No es que la gente se imaginó algo. No, la gente lo vivió, lo ha visto. La generación de Cristo lo vio. Todo lo que pasó fue visible en Cristo Jesús, que por su sangre, por medio de Él, nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Todo es visible. Entonces uno no puede ser un creyente secreto, como un policía puede ser un policía secreto, ¿verdad? Es imposible. Por eso Pedro, cuando lo miraron, dice, tú también eras uno de ellos. Dice, no conozco a Jesús. Él que negando a Jesús y la gente hablando, pero se habla como ellos, eres como uno de ellos. Aún queriendo decir que no. ¿Por qué? Porque es evidente. Fue evidente en la vida de Pedro que él era uno de ellos, que era un discípulo de Cristo, que vivió mucho tiempo con Cristo. Y era evidente, no podría decir que no, que no conozco a este hombre, vale, te creemos. Vale, tú dices una cosa, pero no parece lo que dice. En cambio, en los días de hoy uno dice, soy creyente, y la gente no puede estar mirando y no parece creyente. En cambio, Pedro diciendo, no conozco a Jesús, la gente decía, no, tú conoces. Tú estabas con ellos, era uno de ellos, porque habla como ellos. Aún intentando decir que no, la gente se dio cuenta que era uno de ellos. Era visible como Dios se manifestaba en la vida de Pedro. Y tiene que ser visible en nuestras vidas también, como hijos de Dios. Versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre y perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. En él nosotros tenemos redención. Hermanos, ¿cuánto busca esto? A veces escuchamos esta palabra redención y no nos causa ningún impacto. No nos causa nada. Pero en Cristo nosotros tenemos redención. Tenemos salvación. Tenemos perdón de nuestros pecados. Mira todo lo que nosotros tenemos con las bendiciones espirituales.
¿Tú crees que con todo esto que nosotros podemos tener espiritualmente, habrá espacio en nuestras vidas para estar con los ojos puestos en cosas perecederas? No puede haber espacio en nuestros corazones que deseen otras cosas, a no ser estas, las bendiciones espirituales. Y cuando sea bendecido así, será evidente. Claro que sí. Claro que Dios se va a manifestar de esta manera. Yo voy a ser otra persona, otro trabajador, otro amigo, otro hermano. No voy a ser lo mismo. No voy a ser un engañador cuando tenga oportunidad. No, voy a ser justo y honesto, que es lo que me pide el Señor. Y si soy bendecido en Cristo Jesús, tengo a Dios como mi Padre y a Jesús como mi Redentor, aquel que perdona mis pecados, pues yo seré justo. Yo buscaré la justicia, porque Él ama la justicia. Y la justicia no se puede ocultar. Una persona cuando practica la justicia se nota. Se nota. Pero hermanos, entiende esto, que tenemos redención mediante su sangre. Esta palabra, hermanos, nos trae gozo a nuestras vidas, pero al mismo tiempo nos lleva al sufrimiento de Cristo. Tenemos redención, gloria a Dios, en el sangre de Cristo, y fue derramada por causa de nuestros pecados. No podemos mirar solo una cosa, las dos van juntas. Nuestra redención con la muerte de Cristo, con su sangre derramada. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos pecado. Hemos pecado. Pero en Cristo Jesús tenemos redención. Y cuando miro que tengo redención y que fue por medio de su sangre, yo tengo que vivir de otra manera. Yo tengo que cambiar de vida. Yo tengo que demostrar que esto es cierto en mi vida. Que no solamente digo, pero que la vivo. Que la vivo día tras día, que vivo en mi casa, que vivo en mi trabajo, que vivo en la calle, que vivo en la iglesia, que vivo a donde quiera que vaya. Que vivo como un redimido de Dios. Y también entiendo que me perdona, que cuando peco, yo puedo acudir a Él. Esta es una bendición para todos nosotros. Que nosotros no quedamos con la culpa del pecado. Que nosotros vamos a Cristo y rogamos por su perdón, por su amor y por su misericordia. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Entonces no puedo vivir, hermanos, con pecados y con la culpa del pecado. No, en Cristo Jesús Él me perdona. Por su sangre me perdona, por su sangre derramada me perdona. Entonces yo peco, claro que peco. Pero no porque yo quiero y busco, porque caigo en pecado. Porque soy hombre, soy humano. Y mientras estamos en esta tierra, vamos a pecar. Pero debemos entender una cosa, yo no busco el pecado. Yo busco mi santidad. Yo busco mi santificación. Yo busco agradar a Dios. En medio de esta búsqueda, claro que habrá pecado. Claro que sí. Pero cuando hay pecado, yo me voy a sus pies. Yo vivo así, de esta manera, y pido perdón y reconozco mis pecados. Y Él me perdona. Y Él me perdona. Porque a eso vino, a salvarnos de nuestros pecados. Dice el 8, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, que nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nosotros debemos no decir, soy sabio, debemos demostrar sabiduría. En momentos que tengo que aconsejar a mi hijo, en los momentos que tengo que hablar con mi esposa, en el momento que tengo que escuchar a una persona, un amigo, un hermano, yo tengo que demostrar sabiduría de Dios. No sabiduría propia, sabiduría de Dios. Pero nosotros debemos entender una cosa, y la sabiduría también se nota y se ve. Cuando está hablando con una persona, ¿qué demuestra?
¿Sabiduría de Dios o necedad humana? ¿Cómo lo contesta? ¿Se aira? ¿Eres altivo? ¿O tiene sabiduría de Dios? ¿Tiene discernimiento del Espíritu? Estas son todas bendiciones espirituales para nuestras vidas. Tienen que ser visibles. Y quiero invitar a todos, porque no vamos a seguir leyendo, pero sigan leyendo el capítulo 1 entero que nos enseña cómo nosotros debemos ser. ¿Qué hemos obtenido a través de Cristo? ¿Qué clase de bendiciones nosotros tenemos, hermanos? Sigan leyendo y se darán cuenta que todo lo que está hablando en el capítulo 1 son bendiciones espirituales para que nosotros podamos vivir una vida digna delante de Dios. Que nosotros debemos anhelar esto, no solamente decir que somos creyentes, pero demostrar que esto sí está en nuestras vidas. Que eso está en nuestras vidas. Y es evidente, que es palpable, que la gente nos mira y dice, sí que es manso, sí que es humilde, sí que tiene amor verdadero, sí que es justo, sí que conoce a Dios. No solamente dice que conocerlo, pero sí que conoce a Dios, porque es una persona distinta, no es igual que el mundo. No es una persona igual que el mundo. Vive una vida que agrada a Dios. Vive para buscar cumplir los mandamientos del Señor, su voluntad. La voluntad de Dios es más importante para nuestras vidas. Pero todo eso es evidente. Todo eso se tiene que notar. Todo esto, hermanos, se tiene que palpar. Todo esto tiene que ser imposible que una persona te mire y te dice, esta persona no conoce a Dios. Tiene que mirarte y decir, verdaderamente esta persona conoce a Dios. Porque todas las cosas que tiene no es de los humanos. Esto proviene del Señor. ¿Verdad? Tiene los frutos del Espíritu que nos respalda. Que nosotros tenemos amor, gozo, paz. Tenemos compasión, fidelidad. Todas estas cosas hay que estar en nuestras vidas. Porque hemos sido bendecidos con bendiciones espirituales. Sansón fue bendecido. El Espíritu de Dios estaba en él, se manifestaba en él. Pero no fue una persona sabia con discernimiento. Porque si fuera una persona sabia y con discernimiento, no iba a buscar prostitutas. Y nosotros debemos ser sabios. No en nuestro propio entendimiento, pero buscando la sabiduría que proviene del Padre. Y quiero que mediten en esto y que lo lea este capítulo en sus casas y que lo medite y lo mire y todo lo que tenemos nosotros, todo lo que nosotros tenemos, qué privilegiados somos, qué privilegiados nosotros somos de tener estas bendiciones. En cambio, las iglesias no las buscan, no las quieren, no oran por ellas, no anhelan estas bendiciones. Ah, eres hijo de Dios, parece que es algo normal, ¿verdad? Y no es. Ah, tiene la salvación de Cristo, parece que ya es algo normal. No, no lo es, no son todos que tienen la salvación de Cristo. Nosotros somos privilegiados. No es todo el mundo que puede decir, soy hijo de Dios. No, hay muchos, la mayoría de ellos son hijos de Satanás. Nosotros tenemos este privilegio de ser hechos hijos de Dios, de recibir sabiduría y discernimiento de Dios. ¿Para qué? Para nosotros vivir una vida que agrada al Padre. Y Él nos da todas las condiciones que nosotros podemos tener en esta tierra para agradar a Él. Que nosotros tenemos, hermanos, la oración para acercarnos a Él y hablar con Él y pedir perdón y que nos fortalezca y que nos ayude y que esté con nosotros, que yo pueda ser luz. Y es imposible también ser luz y que no se vea, ¿verdad? Hay que ver. Se tiene que notar. Si eres luz, se tiene que notar. Eres luz. Y una luz alumbra en medio de las tinieblas, de la oscuridad, de las tinieblas. La luz alumbra este mundo. Si eres luz,
Si yo soy luz, yo tengo que llevar luz a este mundo. Tengo que llevar luz. Pero todo eso lo tenemos en Cristo Jesús, que somos bendecidos con toda clase de bendiciones, pero espirituales. Piensen en esto, mediten en esto. ¿Qué están buscando? ¿Qué estamos buscando de Dios? Si tenemos estas bendiciones, que una vez Jesús mismo dijo que si nosotros oramos al Padre, Él nos dará el Espíritu Santo de Dios para que nos guíe por el camino de la verdad, de la justicia y del juicio, que nos va a enseñar todas las cosas, porque esta es la voluntad del Señor, que andemos en sus caminos. Y cuando tu deseo es el Espíritu Santo de Dios, lo vas a tener. Dios se va a manifestar. Y no va a ser como antes. Va a tomar decisiones sabias que vienen del Señor. Vamos a educar a nuestros hijos como Dios le agrada. Vamos a actuar en nuestros trabajos como debemos actuar, como si fuera trabajando para el Señor. Que vas a servir, vas a hacer cualquier cosa en la iglesia que va a servir al Señor. Primeramente al Señor, con excelencia. Y luego a nuestros hermanos. Va a ser bien servidos, ¿verdad? Si servimos a Dios con excelencia. Si amamos unos a otros, no como nosotros creemos que es el amor, pero si amamos unos a otros como Cristo amó la iglesia, vamos a tener el verdadero amor genuino de cada uno de nosotros. Vamos a recibir este amor verdadero, de igual manera que Cristo amó la iglesia y dio su vida por ella. Y esto nos manda el Señor también, que mi amor sea así, que pueda amar a mis hermanos al punto de dar mi vida por ellos. Y este amor también se nota. Es visible. No puedo decir, amo a mi hermano como Cristo amó la iglesia, y mi hermano me mira y dice, yo no veo así. Este es otro amor, está confundido. Puede estar confundido con este amor. Pero mi amor por mis hermanos tiene que ser genuino. Y se tiene que notar. Amén. Vamos a orar. Ponemos de pie. Señor, te damos las gracias, Padre. Muchísimas gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, como hemos cantado. Confesamos esto, Señor, que tú eres nuestro Dios. Tenemos un Padre, somos tus hijos, Señor. Que el Señor se pueda manifestar en nuestras vidas, Padre. Que nuestro deseo, Señor, sea santificarnos cada vez más, Señor. Que nuestro deseo sea apartarnos cada vez más de este mundo para estar más cerca de ti y hacer tu voluntad, Señor, y no la nuestra, Padre. Ayúdanos, Señor, nos fortalece, Padre, para poder pelear en contra de nuestra carne. Pelear en contra de nuestras debilidades, Señor. De nuestros pecados, Padre. Ayúdanos, Señor, como pueblo suyo, como su amada iglesia que Cristo compró en aquella cruz. Ayúdanos, Señor, a agradarte en todo, Padre. Que nuestras alabanzas, Señor, puedan ser aceptadas, que nuestras oraciones, Señor, puedan ser aceptadas, que nuestro culto pueda ser aceptado, no por nosotros, por los méritos de Cristo Jesús. Porque si no fuera por Cristo, Padre, nuestra alabanza sería en vano, Padre. Porque el Señor ya lo tiene, alabanzas perfectas en el cielo. Ya te alaban de manera perfecta. Pero el Señor pide que su pueblo te alabe de la manera que nosotros te alabamos, Señor. Y no es perfecta, pero el Señor lo recibe en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque en este tiempo el Señor ha estado con nosotros y no nos va a dejar, nos va a acompañar en nuestras casas. Aquí tenemos gozo y en el camino tendremos gozo y en nuestras casas tendremos gozo porque el Señor siempre está con los suyos. Nunca abandona a sus hijos. Una madre, como dice la palabra, puede abandonar a sus hijos, pero el Señor jamás lo hace. El Señor jamás lo hace. El Señor siempre está con nosotros. Pero como hemos visto, Señor, tiene que ser visible.
Que el Señor esté conmigo, Padre. Gloria a Dios, pero eso tiene que ser visible. Que mi familia lo vea, que mis hermanos lo vean, que el mundo lo vea, que el Señor está conmigo. Gracias, Señor, porque nos ama. Gracias, Señor, porque a través de Cristo nos salvaste, Padre, y nos acercaste a ti, Señor. Muchísimas gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.